Y a todas, bienvenidos a un día más de Global Azure 2022. Espero que lo estéis disfrutando tanto como yo. Bueno, ¿y qué es lo que nos viene ahora? Ahora vamos a hablar de autopistas. No, autopistas no. Bueno, en sentido figurado. Vamos a hablar de comunicaciones con Azure, pero de comunicaciones de las buenas, buenas. Entonces llega Highway to Azure. Pero antes de empezar, una cosa muy importante, que son nuestros patrocinadores. Lógicamente, sin ellos no podríamos estar aquí. Nos apoyan, nos ayudan en montar este evento de comunidad y son ellos al final los que nos ayudan a mover todo esto y que esto se haga realidad y se pueda compartir con todos vosotros. Los voy a nombrar a todos y cada uno de ellos porque se lo merecen. Aquí tenemos Avanade, Bravent, Clevertask, Encamina, NTT Data, Ilitia, Insight, Intelequia, Cabel, MyCloudDoor, Numsys, Plain Concepts y Prodware. Muchísimas gracias a todos ellos. Muchas gracias un año más por estar con nosotros. Bueno, arrancamos, no perdamos el tiempo. Y vamos a empezar por algo que probablemente lo digáis. Oye, ¿qué me estás contando? ¿Me vienes a hablar aquí de conexiones de las buenas, buenas Azure y te pones a hablar de VPN? Bueno. Tranquilidad, tranquilidad. A ver, como quiero que esta charla esté al alcance de todo el mundo, vamos a empezar de lo que todos ya conocemos, es decir, el escenario más normal de conexión que es la VPN. Y a partir de ahí vamos a ir construyendo hacia el ExpressRoute y vamos a entender cómo funciona el ExpressRoute, qué piezas le componen y cómo se monta, ¿vale? Entonces, esta conexión, como veis, es la normal que todos conocemos de siempre, la típica VPN. Tengo una red con una serie de equipos, que es la red que veis ahí en el lado izquierdo. Tengo mi recurso más socorrido, que es Internet, que me permite salir a todas partes y conectarme a todas partes. Y luego, por otra parte, tengo mi red virtual, que en este caso está en Azure, con mis servidores y mis cositas que tengo ahí, mis servicios que están corriendo en Azure y tal. Y al final lo que quiero es pues, establecer una conexión privada, digamos, entre mi red local y mi entorno de Azure. ¿Vale? Entonces, lo normal es una VPN. Configuro el túnel en el gateway que tenga, pues, en mi casito, en mi empresa. Configuro el túnel en el gateway que tengo en Azure. Se cifra el contenido que pasa a través de este túnel y listos. Estamos, vamos, preparaditos para empezar a trabajar. No hay que hacer nada más. Perfecto. Esto tiene muchas ventajas y algunas desventajas también. Una de las ventajas que tiene, ¿cuál es? Es que a mí me oculta toda la complejidad que pueda tener la conexión desde mi gateway hasta el de Azure. A mí me da igual por dónde pasa. A mí me da igual si son routers de la marca X o la marca Y, o si son de la velocidad tal o pascual, o si tienen una topología, la que sea. O sea, no me importa. Es decir, yo sé que a través de una conexión llego a una máquina que está en Azure, que es mi gateway, establezco el túnel y lo que pase por el túnel, lo que entre a un lado llega al otro, lo que pase por el túnel pues ya llegará como sea, pero yo me despreocupo de la complejidad, es decir, me ocupo de los dos extremos, lo que hay en medio no me importa. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, que dependo de la fiabilidad de las conexiones que van por Internet. Es decir, no tengo un ancho de banda garantizado, puede haber cortes, es decir, sí, mi conexión es privada porque va cifrada, pero no deja de pasar por una infraestructura pública. Entonces, eh, pues, pues, algo puede estar expuesto a intentos de ataques y demás cosas. Entonces, llega un momento en que las cosas se ponen serias en las empresas y que decimos, oye, que tenemos que empezar a pensar en una conexión, o sea, más estable, que me dé pues una cierta fiabilidad, que me garantice unos anchos de banda, al final que yo sienta que Azure es parte de mi empresa, o sea, es como si fuera una patita más de mi red local. Perfecto, entonces es en ese momento que se nos enciende la bombilla del ExpressRoute y decimos, vale, pues esto, la VPN está muy bien, para arrancar era fenomenal, pero vamos a ir a otro escenario. Bueno, entra en acción el ExpressRoute, ¿vale? En el ExpressRoute, pues empezamos, digamos, con un escenario parecido al que teníamos al principio, es decir, tenemos nuestra red virtual con nuestros equipos,
Pero ahora vais a ver que yo ya tengo que ser un poco más consciente de todos los saltos por donde da mi conexión. No a un nivel de detalle extremo, porque eso ya llegaremos en esta charla, pero ya mucho más que la VPN. Es decir, ya tengo que considerar que en mi edge, o sea, en mi punto de salida de comunicaciones a mi proveedor, a lo mejor tengo que pensar en una cierta alta disponibilidad. Es decir, ya no voy con una conexión, un cablecito a internet, digámoslo así, una conexión, sino que ya tengo que pensar, oye, que esto tengo que redundarlo, porque al final si lo que quiero es una conexión fiable, pues la redundancia es necesaria. Entonces ya tengo que trabajar un poquito más mi infraestructura, digamos. Preparo esto y ¿quién es digamos, el siguiente paso a tener en cuenta? Pues mi proveedor de comunicaciones. Ese proveedor de servicios que tengo yo para las comunicaciones, pues tiene que darme la conectividad hacia su infraestructura de esos puntos redundantes que yo he generado en mi edge, ¿vale? Y al final lo que tiene que garantizarme es que esas dos conexiones o más, estoy usando dos aquí de ejemplo, que van a llegar de forma fiable a través de su infraestructura a la Microsoft Global Network y a Azure, ¿vale? Ya os detallaré un poquito más para que aprendáis a distinguir la Global Network, la Edge Network y Azure, etcétera, ¿vale? ¿Quién es el siguiente punto en esta, digamos, en esta sinfonía? ¿Quién es el siguiente instrumento? Es el Edge de Microsoft, es decir, ese proveedor de servicios tiene que tener una forma de hacerme llegar al borde de la red global de Microsoft dónde están esos routers que reciben las conexiones dedicadas de ExpressRoute, ¿vale? Es decir, Microsoft ahí tiene su infraestructura montada y este proveedor tiene que tener una manera de que mi conexión alcance ese punto. ¿Para qué? Para que una vez esté ahí pueda conformar el circuito ExpressRoute, ¿vale? Es decir, que en la Microsoft Global Network exista un circuito ExpressRoute que luego yo pues le pueda dar un cierto uso. El cierto uso que le voy a dar es o bien lo conecto con una VNet que tengo yo ahí con mi infraestructura o también lo puedo usar como parte de una Virtual WAN si estamos usando, por ejemplo, la infraestructura de comunicaciones de Microsoft, de la Microsoft Global Network, para establecer, digamos, nuestras comunicaciones pues, a nivel global entre distintos sitios y demás. Es decir, la Azure Virtual WAN viene siendo algo como, permitirme usar el término, como si fuera un MPLS que monto dentro de Azure, ¿vale? Es decir, yo me lo guiso, yo me lo como, pero la monto dentro de Azure en vez de contratarla de un proveedor de servicios. Y uso la Microsoft Global Network para pasar los datos de un lado para otro y demás, ¿vale? Entonces, esto es un poco la arquitectura del ExpressRoute. Como veis aquí, yo ya me estoy metiendo en ciertos fregados que en la VPN no me tenía que meter, porque la VPN yo decía, bueno, yo con que consiga comunicarme desde mi gateway a la IP tal del gateway que está en Azure, pues yo establezco el túnel y a correr. Yo no me preocupo con nada de lo que hay por el medio. Aquí ya es distinto, porque aquí digamos que yo ya me tengo que preocupar de la infraestructura que hay por el medio, ¿vale? Es decir, tengo que preocuparme de montar mi edge, de que mi proveedor de servicios me dé la conexión directa de mis gateways que están en el edge a su infraestructura, de que mi proveedor de servicios pueda hacer llegar esas comunicaciones al edge de Microsoft, de configurar el circuito de ExpressRoute donde termina, digamos, esa conexión que salió de mi edge y luego preocuparme también de dar la conectividad última, o sea, el último paso, que es el circuito ExpressRoute que llega a la Microsoft Global Network, pues conectarla a las VNets o componer la Virtual WAN, etcétera, el servicio que yo quiera. Pero vamos, ya tengo más cositas que tengo que configurar, ya no es tan sencillo. Bueno, vamos a ver un poquito, os he puesto esta foto para que tengáis una idea. Vamos a ver un poquito cómo funciona esto. Es decir, el ExpressRoute tenemos dos tipos, en ExpressRoute tenemos dos tipos de partners, ¿vale? Es decir, Microsoft lógicamente tiene una red global que es la Microsoft Global Network y esta red pues es
en parte tiene tramos que son de Microsoft, tramos de fibra, quiero decir, otros que están conectados con ciertos partners de conectividad del Edge de Microsoft y que tienen, digamos, esos routers de Microsoft donde me permiten a mí, pues los proveedores de servicios, conectarme para que llegue mi circuito ExpressRoute. Digamos que son los partners de conectividad que están metidos y que proveen a Microsoft de las piezas que se necesitan para montar esta Microsoft Global Network, ¿vale? Y luego están otros partners que son proveedores de servicios, que son aquellos que nos dan servicio a nosotros y que o bien directamente, porque tienen el acuerdo con Microsoft para ser un partner de conectividad, como los anteriores, o bien a través de uno de estos partners de conectividad que conforman la Microsoft Global Network, pues conectan a los clientes, que somos todas las empresas, a ese Edge de Microsoft. Es decir, tenemos dos niveles de partners, ¿vale? Los que conforman la Microsoft Global Network y con lo cual en sus data centers tienen routers del Edge de Microsoft y los que son típicos partners que son operadoras de comunicaciones, etcétera, que nos proveen de comunicaciones y que nos facilitan conectarnos, digamos, pues a esos routers del Edge de Microsoft, ¿vale? Eso simplemente para que tengáis una foto. No espero que consigáis ver los logos porque ahí hay muchísimos, pero es para que tengáis una idea de cuantísima gente hay trabajando pues, en estos escenarios de ExpressRoute y que aporta su valor aquí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a entrar ya en el tema y a ver cómo funciona esto del ExpressRoute, o sea, qué piezas tiene y demás. Empiezo por deciros una cosa. El ExpressRoute realmente son dos productos, ¿vale? Vamos a empezar con uno de ellos. A lo mejor vais a ver alguna referencia ahí y os voy a pedir que la guardéis en vuestra memoria hasta el final de la sesión, porque ya todo se quedará muy claro. Vamos a empezar con ExpressRoute a secas, ¿vale? Es uno de los productos, el más, digamos, tradicional, el por donde empezó todo, y es donde nos vamos a centrar ahora al principio. Bueno, el ExpressRoute, digamos que viene en tres sabores, o sea, tiene tres versiones, por decirlo de alguna forma. Todos ellos son distintos. El primer sabor es el local, ¿vale? El local, ¿qué es lo que permite? Bueno, veis hay una cosa que es el peering location. La forma más fácil de explicar qué es un peering location, y a veces también usamos este término antiguo que es el POP. No sé si os acordáis cuando, bueno, los que tenemos unos añitos, cuando teníamos esos fabulosos modems, nos conectábamos a Internet a través de un punto de conexión, de un punto de presencia, es decir, un POP, Point of Presence, que normalmente los operadores de Internet pues ponían a disposición para recibir esas llamadas telefónicas de los módems y conectarnos desde nuestras casas a Internet. Bueno, aquí nosotros usamos el mismo término, vais a ver en la documentación de Microsoft por algunos sitios, vais a ver el término POP también, o sea, revisitando el término de antaño, pero yo me voy a referir a ellos como peering location, pero que sepáis que estamos hablando de lo mismo. El peering location, ¿qué es? Es el punto donde nosotros nos conectamos a la red de Edge de Microsoft, o sea, el punto de entrada en la Global Network de Microsoft, que es esa red que pues, a nivel mundial conecta toda la infraestructura de Microsoft, de todos los data centers, todas las regiones, etc. Entonces, cuando estamos usando el sabor, digamos, de ExpressRoute local, ¿qué tenemos? Pues tenemos un punto de acceso, el que nosotros elijamos, y desde ese punto de acceso nosotros vamos a querer conectarnos a un data center de Azure, porque tenemos nuestra infraestructura en Azure. Es decir, cuando estás en el borde, cuando estás en el Edge, es decir, ExpressRoute llega al Edge, no estás todavía conectado a Azure, o sea, es decir, a tu entorno de Azure. Entonces tienes que hacer un último paso para conectar ese circuito que está en el borde, en el Edge, adentro, o sea, digamos a la parte donde tienes tu VNet con tus servicios. Cuando estoy usando el local, lo que me permite esto es conectarme a una o dos regiones de Azure cercanas al peering location donde yo me estoy conectando, ¿vale? Es decir, tengo algo limitado desde el punto de entrada a la Microsoft Global Network hasta
el data center que voy a conectar a ese circuito, o sea, tengo algo limitadas las conexiones. No puedo conectarme, por ejemplo, en Manchester y decirle, pero es que quiero conectar el ExpressRoute con una VNet que está en Silicon Valley, ¿vale? Esto no lo puedo hacer. Tiene que ser una cosa que esté cercana, por eso se llama local. ¿Cuál es la ventaja del local? Que la salida de datos, el egress, es gratis. Es decir, no tengo que preocuparme. Sabéis que en las comunicaciones en Azure se factura por datos saliente de Azure. Entrante no, pero saliente sí. Pues en el ExpressRoute local no me tengo que preocupar por eso. Es decir, está todo pagado, está todo incluido, con lo cual yo pago una cuota mensual por el circuito que tenga, con el ancho de banda que tenga y listo. No tengo que pagar más nada. En el estándar la cosa cambia un poquito. Es decir, Microsoft me amplía las posibilidades de conexión desde el peering location al data center de Azure, a la región de Azure. Es decir, me puedo conectar a cualquier data center de Azure de la región o del área geopolítica. Es decir, si yo me conecto, por ejemplo, en un peering location que está en UK, pues me puedo conectar a cualquier data center de la misma área geopolítica, que es Europa, ¿vale? Es decir, me podía conectar pues al data center de North Europe, en Dublín, por ejemplo, ¿vale? No hay ningún problema. Y además el estándar me permite tener hasta 10 conexiones a las VNets. ¿Esto qué significa? Ya lo vais a ver un poco adelante porque tengo una slide explicativa, pero bueno, básicamente es lo que os digo. El ExpressRoute llega al Edge y luego yo tengo que conectarlo a la Virtual Network que tengo dentro del data center de Azure. Esta conexión, este enlace, es esa conexión a VNet que digo yo, ¿vale? Es un último objeto que hay que meter en Azure para conectar ambas partes. Entonces, cuando tengo estándar, significa que con un ExpressRoute puedo conectarme hasta 10 VNets distintas, ¿vale? Porque el ExpressRoute, la conexión, pues puede estar compartida entre varias VNets. Y luego tengo el último sabor, que es el Premium, y el Premium lo que hace es, ok, conéctate a la peering location que tú quieras con tu ExpressRoute y luego yo te dejo conectar de ahí al data center de Azure que tú quieras a nivel global. Me da igual donde sea, no me preocupa. Este tráfico va por la Microsoft Global Network y a mí no me preocupa porque me estás pagando una tarifa premium, con lo cual de ahí conecta VNets en las regiones que te dé la gana. El número máximo de conexiones, en este caso, va a depender de nuestro ancho de banda. Es decir, si compro un circuito con más ancho de banda, me van a permitir más conexiones a VNets. Si compro con menos, pues menos conexiones a VNets. Pero los máximos varían entre 20 y 100. Como veis, ya sube bastante en relación al estándar, ¿vale? Os quiero hacer aquí un hincapié, porque está hablando de los peering locations y de conectar la peering location, el ExpressRoute que llega ahí, a una VNet de una región de Azure y tal. Ojito al enrutamiento, ¿vale? Porque al poder hacer o sea, tener toda esta flexibilidad de conectar el ExpressRoute con una VNet en cualquier sitio, os podéis meter en un fregado. O sea, imaginaros, por ejemplo, que tenéis, no sé, un equipo de gente trabajando en Seattle, ¿vale? Y vosotros tenéis también unas oficinas que están en Nueva York, ¿vale? Y tenéis una red interna que os comunica, o sea, cruza Estados Unidos y os comunica a las varias oficinas y demás y habláis a través de ahí, o sea, conectáis todo a través de ahí. Y decidís, por ejemplo, imaginaros, una conexión a ExpressRoute de Silicon Valley, ¿vale? Es decir, oye, me voy a conectar a la costa oeste, estoy en Seattle, tengo aquí un punto de conexión en Silicon Valley, me voy a conectar aquí. Vale, perfecto. Y decís, no, pero ojo, es que claro, yo tengo infraestructura en los dos lados de Estados Unidos, en la costa este y la costa oeste. Entonces, a mí me interesa que la gente de Nueva York también pues, pueda conectarse a Azure y tenga su propia conexión. Porque claro, tienen infraestructura en la costa este, entonces no tiene sentido que crucen el país para venir a la costa oeste, a las oficinas de Seattle les conectemos a través de Silicon Valley a la red de Microsoft y luego se vayan para allá para conectarse, por ejemplo, al data center de East US que está en Virginia. O sea, es que
hacer una vuelta que no tiene ningún sentido. Por eso os digo, ojito al enrutamiento cuando hay múltiples circuitos de ExpressRoute conectados, porque, por ejemplo, si tenéis un ExpressRoute conectado a Silicon Valley y otro conectado, por ejemplo, en la costa este, en la parte de Nueva York, pues usad el que menos latencia os dé, es decir, cuidado con el routing, entonces, o sea, usad esto de forma inteligente, ¿vale? Lo que os quería comentar de las VNets es lo siguiente. ExpressRoute tiene, digamos, Microsoft define dos tipos de peerings, ¿vale? Es decir, lo que ellos llaman public peering y lo que llaman private peering. Private peering, para que nos entendamos, son todas las VNets que nosotros tenemos en Azure, donde está nuestra infraestructura trabajando, donde están nuestros servicios conectados, ¿vale? Es decir, nuestras redes privadas dentro de Azure. El public peering son los servicios públicos de Azure, los servicios públicos de Office 365, es decir, todo lo que tenga un endpoint público. Entonces, nosotros en esta charla nos vamos a centrar, lógicamente, en la parte de nube híbrida, es decir, de redes privadas virtuales dentro de Azure, las VNets. No nos vamos a centrar en la parte pública, esa parte no nos importa demasiado. Lo que os decía era esto, que si estáis en estándar o en premium, o sea, según el escenario que tengáis, pues vais a tener más o menos conexiones a VNets, ¿vale? O sea, como veis ahí en la tabla, tenemos que el estándar siempre son 10, da igual el ancho de banda que le ponga, el máximo que me dejan conectarme de VNets son 10, pero si estoy en premium, pues ese número va variando según mi circuito es, o sea, más, tiene más ancho de banda o menos, ¿vale? Entonces, como también quiero que entendáis bien, aunque ya un poco lo he ido explicando, pero gráficamente creo que se ve mejor, os voy a poner un ejemplo de cómo funciona el tema de las peering locations y cómo funcionan las conexiones de la peering location al data center de Azure dentro de local, standard y premium, ¿vale? Entonces, he recurrido aquí al globito terráqueo que Microsoft tiene en su mapa de infraestructura de Azure, que está muy chulo, por cierto, tenéis el enlace al final de la presentación en las referencias, o sea, miradlo porque de verdad es un pasote, se ven las conexiones de fibra que Microsoft tiene extendidas por el globo, etcétera, todas las regiones de Azure, los POPs o peering locations que hay, o sea, es tremendo y además es interactivo, podéis jugar con él. Bueno, no sé si veis, hay una flechita muy pequeñita en la pantalla, naranjita, que indica el peering location de Manchester en UK, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy con un ExpressRoute local y me conecto a Manchester, ¿qué significa esto? Si estoy en local, me dice, vale, tu conexión ha llegado al peering location de Manchester. Perfecto. Mira, te puedes conectar, por ejemplo, al data center de Microsoft en UK South, ¿vale? Porque estáis o sea, en la misma ubicación física, entonces puedes usar este data center. Pero si quieres conectarte, por ejemplo, de aquí al de Ámsterdam, lo siento, ya West Europe no puedes porque está muy lejos. Entonces, si quieres usar West Europe y mantener tu ExpressRoute local, tienes que conectarte al peering location de Ámsterdam, ¿vale? O sea, entendéis un poco ya por dónde va la cosa. Eso es solo un ejemplo, es decir, no os quedéis con que mi circulito abarca todo lo que puedo hacer en local, en standard y en premium, porque vais a ver circulitos ahí, simplemente para daros un ejemplo, ¿vale? Lo mejor es confirmar de qué peering locations, a qué regiones puedo conectarme. Si por otra parte me paso a estándar, entonces ya digo, vale, estoy llegando a Manchester, pero si quiero conectarme de ahí a una VNet que está en Dublín, en North Europe, o a Ámsterdam o West Europe, lo puedo hacer, porque estoy en el mismo área geopolítica. Entonces, eso sí es posible en estándar, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, si yo digo, vale, yo me estoy conectando al de Manchester, pero me gustaría conectar una VNet que tengo en East US. Ostras, no, cruzar el charco ya, eso sí que no. Entonces, ¿para eso qué necesito? Meterle el sabor premium al ExpressRoute, ¿vale? Con el sabor premium sí que me permite estar conectado al peering location de Manchester y decir, oye, pues yo quiero conectarlo con el ExpressRoute que tengo en la peering location de Manchester contra East US. Perfecto, no hay ningún problema, lo puedes hacer sin problema, ¿vale? Entendéis un poco ya el concepto de las peering locations y las capacidades de local, standard y premium, ¿vale? Fantástico. Vamos a ver ahora capacidades de ExpressRoute, es decir,
esto Microsoft me lo va a facturar de alguna forma, ¿no? Entonces, ya habéis visto que una de las formas que Microsoft nos va a facturar esto, pues es por ancho de banda, lógicamente, y otra es por la cantidad de datos salientes de los data centers de Azure. ¿O no? ¿Vale? Y digo o no, ¿por qué? Porque aquí está la respuesta, es decir, según el plan de datos que yo elija, puede que Microsoft me facture por gigas consumidos en el plan medido, o puede que le pague una cuota mensual y ya está todo incluido. El típico está todo pagado. Bueno, para tráfico medido, como os dije antes, el local siempre es ilimitado, es decir, es una cuota fija y ya está. Para tráfico medido, pues en estándar y premium puedo optar por pagar por gigas o entrar en una tarifa plana, digámoslo así, pagar tráfico ilimitado, ¿vale? En este caso, lo que también tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿vale? ¿Cuándo elijo yo o cómo elijo yo el express route que quiero? ¿Vale? Ya habéis visto que hay ciertas características de local, estándar y premium que os pueden decantar hacia un lado o hacia el otro, pero el último factor es, oye, ¿cuánto ancho de banda voy a necesitar para ver dónde me meto? En este caso, veis que es bastante flexible el tema de las opciones y que en estándar y premium tenéis todas las velocidades posibles, pero por ejemplo, en local, como estáis trabajando con un plan ilimitado y demás, o sea, Microsoft no considera que se vaya a usar una conexión muy pequeñita, o sea, a nivel de anchos de banda. Es decir, entonces las conexiones en local empiezan a partir de 1 gigabit por segundo. Vale, ahora os estaréis haciendo una pregunta, que es, oye, ¿y cómo sé yo si a mí me conviene más entrar en el plan de pago por uso, por gigas o el plan ilimitado? Mira, para hacer esto es muy fácil. Lo que tenemos que hacer al final es lo siguiente. Vosotros, y ahora os voy a enseñar, vosotros os vais, digamos, a la calculadora de Azure, ¿vale? Y hacéis un ejercicio muy sencillito, que es lo siguiente. Vais a calcular dentro de esa calculadora de Azure, la tengo aquí, cuál es el coste de la conexión ExpressRoute en tráfico ilimitado y cuántos gigas tendría que gastar o consumir al mes para que me compensara un poco el ilimitado. Entonces, veis ahí que yo tengo este escenario que me dice, vale, tienes un ExpressRoute en Norteamérica, el sabor de ExpressRoute es el estándar, ¿vale? Y estás en el plan por gigas. Perfecto. Voy a decirle, quiero el ilimitado. Y en el ilimitado, para 1 giga, me dice, pues te va a costar 5.419 euros. Y decís, ostras, vale, esto es una pasta, ya, pero es que tienes tráfico, pues todo lo que quieras y más. Entonces, ¿cuánto tráfico tendría que gastar en el otro para llegar a esta cifra? Yo he hecho trampa porque he hecho las cuentas para este caso, pero ojo, tenéis que hacerlas para cada caso, para cada región, para cada tipo de conexión, porque varían, no hay un número fijo. Entonces, vamos aquí al medido. Perfecto, elijo el mismo circuito de 1 giga y ahora, si veis aquí, yo lo he puesto enteras, ¿vale? Es decir, con esta misma conexión, ¿cuántos teras tendría que consumir yo al mes para gastar esos 5.419 euros? Mira, os voy a poner aquí el número mágico. 205 teras no alcanzan, ¿vale? Porque tengo ahí 4.900 y pico, bueno, 5.404 euros, perdón. Entonces, ¿cuál es el número mágico? Ahí lo tenéis. 206, ¿vale? Es decir, con este ya me pasé la línea de agua que me da el tráfico ilimitado. Si voy a consumir en este tipo de conexión más de 206 teras de transferencia de datos saliente al mes en Azure, pues me compensa ir al ilimitado, ¿vale? Fácil, ¿no? O sea, simplemente pues eso, hacer el ejercicio y ya lo tenemos. O sea, muy, muy facilito. Bueno, volvemos a nuestra presentación. Entonces, siguiendo. Vale, las piezas que componen el ExpressRoute, es decir, me has soltado aquí una chapa de ExpressRoute, pero yo ahora quiero saber cómo monto esto en Azure, ¿vale? O sea,
fantástico. ¿Qué piezas le componen? Pues estas son las 4 cosas que tenéis que tener en cuenta. Es decir, para que esto funcione todo tenéis que tener un circuito ExpressRoute, que al final es el objeto que representa la conexión que tenéis desde vuestra empresa hasta el borde de Microsoft. Una conexión ExpressRoute, que es la que conecta ese punto de acceso, punto de entrada en el Edge de Microsoft con nuestro gateway, un gateway lógicamente, ¿vale? Y una VNet detrás con pues, vuestros servicios o vuestra infraestructura montada, ¿vale? Entonces estas son las 4 piezas que tenéis que desplegar en Azure. Esto no es tan complicado como pueda parecer. Es decir, yo os voy a enseñar un entornito de Azure en un momento y veréis que esto es algo que se puede hacer, digamos, no diría en 5 minutos, pero en muy poquito tiempo. No 5 minutos porque el gateway tarda un ratito en desplegarse, pero bueno, en muy poquito tiempo. Digamos que en una hora lo podéis tener en marcha, ¿vale? Entonces, vamos a ir a esa pieza que nos falta por hablar, el gateway ExpressRoute, ¿vale? Los gateways ExpressRoute, digamos, tienen, para empezar, volvemos un poquito atrás. Sabéis que hay gateways VPN en Azure y gateways ExpressRoute, ¿vale? Cada uno en principio pues está vocacionado para trabajar con un tipo de conexiones. Entonces, volvemos adelante. Los gateways ExpressRoute. Hay, digamos, 6 tipos de gateways ExpressRoute. El estándar, el High Performance y el Ultra Performance. Y luego hay otros que vamos a ver a continuación que proveen algo de funcionalidad un poquito distinta, ¿vale? Es decir, a nivel de características os va a parecer exactamente igual, pero hay algo ahí de característica que es distinto. Entonces, según el tamaño del gateway, el estándar, el High Performance y el Ultra Performance, podemos tener más conexiones a circuitos ExpressRoute, porque daros cuenta que yo puedo tener circuitos ExpressRoute llegando a distintas peering locations de Microsoft o a la misma de Microsoft, y luego esos circuitos pues tengo que conectarlos a los gateways para que se haga esa comunicación con la infraestructura que tenemos en Azure, ¿vale? Entonces, según el gateway, ese gateway aguantará estar conectado a más o menos circuitos de ExpressRoute, ¿vale? El estándar 4, el High Performance 8 y el Ultra Performance 16. Una notita aquí, ojo. En una única peering location, el máximo de circuitos ExpressRoute que podéis conectar son 4. Es decir, si yo quiero conectar ExpressRoute desde mi infraestructura al peering location de Ámsterdam, como mucho me entran 4 ahí. Si quiero conectar más ExpressRoutes, tendría que elegir otra peering location y seguir conectando, ¿vale? Entonces, eso significa que el gateway, la conexión que establezco entre peering location y gateway puede variar. Es decir, por ejemplo, en un high performance puedo tener 4 conexiones de 4 ExpressRoutes que vienen de Ámsterdam y 4 conexiones de 4 ExpressRoutes que vienen pues, de Londres, por ejemplo, ¿vale? O de Manchester, ¿vale? Perfecto. La coincidencia con VPN, que también vamos a hablarlo más adelante. El FastPath, que no lo voy a explicar ahora. Quedaros ahí un poco con la copla porque esto vendrá al final de la charla, ¿vale? Es decir, quedaros con que Ultra Performance permite FastPath y los demás no, ¿vale? Y luego también la velocidad, es decir, ancho de banda que soporta el gateway, que según vaya creciendo, pues es más o menos. Y una cosa muy importante también, el número de máquinas virtuales que están en la VNet que da conectividad a través del gateway, ¿vale? Eso también es un factor importante a la hora de elegir un gateway. Entonces, segunda versión de los gateways de ExpressRoute, los que son zone redundant, es decir, que tienen redundancia a nivel de zona o que están replicados en distintos data centers de Azure por si acaso se cae un data center de Azure. Entonces, esto ya es llevar la alta disponibilidad pues, a niveles insospechables. Es decir, no se mataron con los nombres, ¿vale? Como antes, le han llamado ERGW1AZ, ¿vale? ExpressRoute Gateway 1 Availability Zone, ExpressRoute Gateway 2 Availability Zone y por ahí, ¿vale? O sea que al final
Mucha imaginación no hubo, pero bueno, nos da igual, mientras cumplan su función. Como veis, a nivel de características son muy parecidos a los anteriores. La única diferencia es eso, que estos están redundados. Entonces, si tenéis un problema con un data center de Azure, pues sabéis que vuestras conexiones seguirán funcionando sin ningún problema. Pero bueno, vamos al lío, ¿vale? Y al lío quiero decir que vayamos al portal de Azure, ¿vale? Entonces, vamos a ver, voy a compartir con vosotros mi portal de Azure para que lo veáis y esto veréis que va a ser casi, digamos, un visto no visto, porque esto va a ser muy rápido, montar todo esto. Bueno, es cierto, he hecho trampas, hay cosas que tengo montadas porque no os quiero tener aquí esperando. Vale, entonces, ¿ves ahí en mi entorno que lo que tengo son, pues mira, un gateway, una IP, un express route, una VNet y tal, y un network watcher? Bueno, nada raro. Es decir, empecemos por la VNet. El orden de creación de las cosas, ¿cuál debe de ser? Primero, digamos, creo mi infraestructura, creo mi VNet, ¿vale? Mi VNet, o sea, no voy a entrar en muchos detalles de configuración porque tampoco tiene nada del otro mundo, es decir, es una VNet pues normalita y corriente. Lo que os voy a enseñar para que sea más ágil, que entendáis la estructura de mi VNet, pues es a través del diagrama de Azure, ¿vale? A ver si sale por aquí. Y entonces vemos que yo en esta VNet tengo tres, digamos, subnets, como podéis ver ahí, una de MZ, una que es de servidores y una gateway subnet. En la gateway subnet le he metido un gateway de ExpressRoute, ¿vale? Esto lo he creado previamente porque, como os dije, el gateway tarda un rato en desplegarse y entonces, bueno, para que no estéis aquí esperando y no os aburra esa espera, ¿vale? Entonces, ya tengo la VNet. ¿Os acordáis ese dibujito con las 4 piezas que teníamos a la derecha? La pieza de la VNet, vale, perfecto. La pieza anterior era el gateway. El gateway también ya lo tenemos montado, ¿vale? Y es este gateway que está aquí, se llama GAV 2022 ER Gateway, ¿vale? Está preparado, está conectado a esta VNet, ¿vale? Y en mi caso, pues he tirado por el 1, ¿vale? El más pequeñito de los que son redundantes, de los que tienen Availability Zone. Vale, perfecto, me sirve igual. Entonces, ¿qué piezas me faltan? Pues el circuito ExpressRoute y la conexión. ¿Exacto? Vale, entonces, yo tengo aquí un ExpressRoute ya creado. Perfecto. Pero lo que voy a hacer es que voy a crear un ExpressRoute para que veáis lo sencillo que es crear la conexión, ¿vale? Ya otra historia es conectarlo. Pero bueno, eso ya iremos. Entonces yo elijo aquí un ExpressRoute, ¿vale? Le damos a crear. A ver si se nos mueve el portal y aquí me empieza a preguntar cosas. Entonces le digo, ¿cuál es mi suscripción? ¿Cuál es mi grupo de recursos? ¿Dónde lo voy a querer conectar? Es decir, aquí está, lo quiero en West Europe, vale, perfecto. Y aquí le voy a dar un nombre. Vamos a llamarle GAP 2022 ExpressRoute y, uy, perdonad, vamos a poner esto bien. Vale, ExpressRoute y vamos a llamarle Spain, ¿vale? Perfecto. Vamos a la configuración del circuito. Esta parte sí es importante. Entonces, esto ya os lo explicaré más adelante. Quedaros ahí con la copla. Tipo de puerto, a través de un proveedor o directo. Vale, quedaros ahí. Guardar en vuestra memoria el fastpath y el direct, ¿vale? Ya os lo explicaremos. Si quiero crear un circuito nuevo o importar uno, es decir, ExpressRoute es una cosa que existe desde hace mucho tiempo, incluso existía en el portal anterior de Azure, con lo cual puede haber gente que tenga conexiones que se han establecido hace mucho, entonces la quieren importar al modelo nuevo de ARM. Vale, yo no quiero esto, quiero crear uno nuevo. Y elijo mi proveedor de comunicaciones. ¿Vale? En este caso, yo también, claro, ya he mirado todas estas cosas para que no perdáis vosotros aquí el tiempo y tal, y esté yo buscando cosas aquí. Entonces yo sé, por ejemplo, que la gente de Interxion
tiene conexión a través de una peering location que es Madrid, aquí en España. Vale, perfecto, voy a usarlo. Y le voy a decir, oye, quiero un circuito, el más pequeñito, el de 50 megas, me sirve. Y además lo quiero estándar, es decir, si lo creo aquí en Madrid, pues lo podré conectar a cualquier data center de Microsoft en la región geopolítica de Europa, ¿vale? Desde West Europe a France Central, a UK South, etc. O sea, puedo conectarlo dentro de la misma región geopolítica, ¿vale? Si eligiera Premium, pues me podría conectar en cualquier parte del mundo. ¿Cuál es el plan de datos que quiero? ¿El medido o el ilimitado? Vamos con el medido, que no quiero gastarme aquí un montón de dinero, ¿vale? Y si permitimos operaciones clásicas, no, estamos en ARM, ya nos hemos, digamos, modernizado, con lo cual no necesitamos nada. Entonces, bueno, perfecto, ya tengo todo y vamos a darle a crear el ExpressRoute, ¿vale? Veréis que esto no tarda absolutamente nada en crearse. El problema viene después, porque luego tenéis que trabajar con vuestro proveedor de servicios para que pues esto él los conecte a este punto de acceso, y ahora os voy a dar la clave para hacer eso, y una vez estéis conectados, entonces ya podéis generar la conexión del gateway al circuito ExpressRoute. Ojo, ¿veis? Ya está hecho. O sea, esto no tarda absolutamente nada. Entonces, ahora vamos a nuestro gateway y lo que sería normal es crear esa cuarta pieza. O sea, ya tengo el circuito ExpressRoute, ya tengo el gateway, ya tengo la VNet, me falta la conexión que conecta los dos. Entonces, yo llegaría aquí al gateway, me iría a Connections, ¿vale? Y en la parte de Connections, veis que no tengo ninguna, es donde doy de alta mi conexión. Pese a que yo creé un ExpressRoute, ¿vale? Un Gateway ExpressRoute, veis que aún así yo puedo, vamos a ponerle pues R 2022 Connection. Vale, perfecto, vamos a poner un nombre y ahora, veis que yo puedo crear varios tipos de conexión. Me dice, oye, te permito que crees un ExpressRoute, pero también te permito que crees un Site-to-Site IPsec. Es decir, ¿esto qué nos está diciendo? Que el mismo gateway puede gestionar distinto tipo de conexión. Entonces, yo voy a tirar con ExpressRoute y ahora aquí me dice, vale, ¿cuál es tu Virtual Network Gateway donde quieres generar esta conexión? Pues este, el GAP 2022 ER Gateway. Vale, ¿cuál es el circuito que quieres usar? Y ahora me van a aparecer aquí dos circuitos, el que ya tenía y el de Spain. Veis que no puedo seleccionarlo, ¿vale? ¿Esto por qué ocurre? Pues mira, esto ocurre por lo siguiente. Vamos al circuito. Porque este circuito, antes de que yo lo pueda usar y pueda crear esa conexión entre el gateway y el circuito, tiene que estar provisionada, es decir, tiene que estar funcionando. Si veis aquí, en esta parte, el provider status, ¿veis aquí que aparece not provisioned? O sea, no estoy conectado. Es decir, ahora tendría que ponerme en contacto con Interxion y decir, oye, que necesito que me conectes mi canal de fibra o mis canales de fibra a el ExpressRoute que tengo ahí creado para que pueda conectarme. Entonces, esto, hasta el momento que no esté provisioned, no vais a poder hacer la conexión. ¿Qué es lo que tengo que darle a Interxion para identificar mi conexión? Esto, la service key, ¿vale? Esto es la clave de absolutamente todo. ¿Perfecto? Genial. Vale, pues vámonos a nuestra presentación y vamos a terminar de daros los conceptos de ExpressRoute, ¿vale? Perfecto, ya lo habéis visto cómo funciona, con lo cual, fenomenal, porque entonces ya podemos seguir con el resto de cositas que nos quedan. Vale, es decir, hablamos antes de coexistencia de VPN ExpressRoute. ¿Es posible? Sí. Ya habéis visto también que el gateway de ExpressRoute permite incluso crear una site-to-site connection a través de IPsec, es decir, una VPN. Con lo cual el mismo gateway ya os está diciendo, yo puedo gestionar dos cosas distintas, una conexión ExpressRoute y una VPN. Lógicamente pueden coexistir, pueden actuar como respaldo una de la otra, ¿vale? Es decir, yo puedo tener un ExpressRoute y usar la VPN como respaldo. Importante. Podéis usar un escenario donde tenéis dos gateways, un ExpressRoute y un VPN, ¿vale? Cada uno para gestionar su conexión, o tener un gateway para gestionar ambas, como veis ahí en el lado derecho de la pantalla.
Si usáis un escenario como el de arriba, es decir, dos gateways, tenéis que tener mínimo una gateway subnet de al menos un /24, ¿vale? Porque si no, no va a funcionar. Otra cosa que no está soportada son las dual stack VNets, es decir, si tenéis una dual stack IPv6 y IPv4, olvidaros que la coexistencia no os va a funcionar, ¿vale? Siguiente, el cifrado, ¿vale? Llegamos aquí a una parte muy importante, es decir, ¿esto va cifrado? No, el ExpressRoute va por una infraestructura, entre comillas, dedicada, ¿vale? Pero no lleva un cifrado asociado. ¿Se puede cifrar? Sí, se puede cifrar con un IPsec, ¿vale? Es decir, si hacéis algo similar a lo que tenemos aquí, o sea, usar una infraestructura ExpressRoute para establecer la conexión y dentro de la infraestructura ExpressRoute establecer un túnel VPN, ¿vale? Como veis ahí que tenéis dos gateways VPN en cada extremo, pues podéis cifrar el tráfico que va por dentro del túnel IPsec, del ExpressRoute, perdón. Cosa a tener en cuenta, ojito, porque cuando trabajáis con anchos de banda muy grandes, el gateway de VPN tiene una limitación de 1,25 gigabits por túnel. Entonces, si tengo una ExpressRoute de 10 gigabits y tengo un túnel cifrado por dentro, el túnel me va a dar 1,25, con lo cual todo el resto ancho de banda no lo voy a poder usar. O sea, ojito cuando montéis esto. Luego hay otros métodos de cifrado como el MACsec, pero ¿qué ocurre? El MACsec está hecho a nivel 2, con lo cual necesita hacerse en ambos extremos. Es decir, el MACsec no os va a funcionar si estáis trabajando con un proveedor de servicios, ¿vale? Y ahora viene la parte donde os hago recordar el ExpressRoute Direct, ¿vale? Es decir, hemos hablado al principio que había dos productos y os he dicho antes, quedaros en la memoria con el Direct. Bueno, pues llega el ExpressRoute Direct. ¿Qué es el ExpressRoute Direct? Es el otro producto de ExpressRoute y que lo que me va a permitir hacer es cortar, digamos, una de las capas de la arquitectura de ExpressRoute que hemos visto. Es decir, yo sigo teniendo mi Edge redundado, pero yo me conecto directamente al Edge de Microsoft. Me quito del medio el proveedor de servicios. ¿Esto qué me trae? Pues mayor complejidad, porque tengo que tener más conocimientos de cómo funciona la red y los equipos de red que dan soporte a esto. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me estoy conectando directamente al Edge de Microsoft, estoy, digamos, hablando directamente con un partner de conectividad, con lo cual tengo que hacerme cargo de que la conexión de mi data center o las conexiones de mi data center lleguen directamente al data center de este partner. Ojito, ¿vale? El escenario detrás es exactamente igual, ¿vale? ExpressRoute pues funcionará conectado a una VNet o a una Virtual WAN, etc. Para los que no estáis tan familiarizados con estas cosas, aquí tenéis que tener incluso en cuenta los puertos de fibra. Es decir, todos conocéis esta foto, seguro que la reconocéis, es un puerto de fibra doméstico, ¿vale? No está redundado, es un único puerto, pero un puerto de fibra empresarial tiene esta pinta. Es decir, esto es un uplink entre dos switches, pero siempre los puertos de fibra van redundados, van en pares. Es decir, cuando yo contrato un ExpressRoute Direct, lo que estoy contratando a Microsoft al final no es un circuito, es un puerto en un router de los suyos, ¿vale? Con lo cual, ¿qué significa? ¿Que voy a contratar 50 megabits? No, Microsoft me va a vender lo que tienen los routers, es decir, me va a vender pares de puertos de 10 gigas o de 100 gigas, ¿vale? ¿Qué significa? Que yo cuando contrato 10 gigas realmente tengo 20 gigabits, porque tengo dos puertos, tengo un par para ser redundado. Es decir, ¿se puede usar todo este ancho de banda de los dos pares? Sí, pero pierdes la alta disponibilidad. Entonces, si lo usas en formato normal, pues tienes 10 gigas, pero Microsoft te garantiza alta disponibilidad en todo momento, ¿vale? Entonces, según el tipo de puerto que voy a contratar de Microsoft, como veis ya estoy contratando cosas a más bajo nivel, pues tengo más o menos capacidad de poner ciertas velocidades en el circuito, ¿vale? Es decir, si tengo un puerto hasta 10 gigas, puedo meter circuitos dentro de ese puerto hasta 10 gigas. Si tengo puertos de 100 gigas, pues los de 1 giga y 2 gigas, pues no tenía mucho sentido, entonces empiezo a poder meter circuitos de 5 gigas en adelante, ¿vale? Cuando contratáis ExpressRoute Direct,
el formato local y estándar que hemos visto antes están incluidos. O sea, no pagáis ningún extra por los circuitos local y estándar. Si queréis un circuito con formato premium, es decir, que podéis hacer el peering location y la conexión al data center de Azure de todo el mundo, pues sí que tiene un coste extra por circuito. Una cosa os quiero llamar la atención antes de terminar con ExpressRoute Direct. Como habéis visto ya, es una conexión directa entre nosotros y Microsoft. Para que veáis el conocimiento y el control que tenéis que tener de la infraestructura, si os fijáis, esto es un flujo de configuración de ExpressRoute Direct. Y hay una parte aquí que me llama mucho la atención. Si os fijáis ahí, habla incluso de controlar los niveles de luz de la conexión de fibra y ver si son adecuados para que la comunicación se esté estableciendo bien o no. Y en el caso de que no lo sean, hay que hacer una limpieza de los puertos de fibra o llamar a Microsoft para que verifique en su lado si eso está dando los niveles de luz que funcionan bien o no, ¿vale? O sea, ya veis, estamos entrando muy al detalle. Bueno, y quiero, antes de terminar, comentaros dos cositas también. Una que se nos quedó en el tintero y en vuestra memoria, que es el FastPath, y otra, que es otro add-on, es decir, estos add-ons se pueden meter encima de cualquier opción de ExpressRoute, que es el Global Reach. ¿Qué es el Global Reach? Vale. Una conexión ExpressRoute típicamente sin Global Reach lo que hace es conectar una ubicación on-premise a una región de Azure. ¿Vale? Es decir, pero en este formato que veis ahí las flechas grises. Es decir, yo me conecto de algún sitio a un peering location y del peering location a una región de Azure. Y el tráfico fluye entre Azure y on-premise, ¿vale? Pero no fluye entre distintas ubicaciones mías. Entonces, si yo quiero que fluya en distintas ubicaciones mías, le pongo Global Reach. Y lo que estoy usando es la Microsoft Global Network como si fuera mi solución One. Entonces, puedo conectar distintos sitios, distintas oficinas on-premise a través de la Microsoft Global Network, ¿vale? O sea, esto es lo que hace Global Reach. Finalmente, para terminar, FastPath, que os lo teníais en la memoria de a ver qué va a ser esto del FastPath. Pues el FastPath es un mecanismo que mejora el rendimiento saltándose el gateway ExpressRoute. Es decir, quiero que el tráfico que llega a mis máquinas que están en las VNets de Azure sea muy rápido, permita muchas conexiones, latencia mínima, etc. ¿Qué hago? Sáltate el gateway. Entonces Microsoft creó un mecanismo que es el FastPath que te permite saltarte el gateway, pero con algunos condicionantes, ¿vale? Es decir, sigues necesitando tener un gateway porque al final todo el tráfico que no pueda ir en el FastPath o supere los límites de FastPath, pues se redirigirá al gateway, con lo cual el gateway tiene que estar ahí. Requiere los gateways más tochos, o sea, el Ultra Performance o el 3AZ, ¿vale? Otra cosa, no tiene en cuenta si hay UDRs en la Gateway Subnet, es decir, si usáis un appliance o sea, de firewall o para enrutar el tráfico, etcétera, y tenéis UDRs creados en la Gateway Subnet para dirigir pues, ese siguiente hop, el FastPath no lo tiene en cuenta. O sea, el FastPath lo que hace es alimentarse de la configuración que este gateway le está transmitiendo, pero no tiene en cuenta UDRs ni cosas de ese estilo, ¿vale? Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que si usáis Private Link, es decir, si tenéis Private Endpoints para servicios de Azure dentro de la VNet, esto solamente va a funcionar con el ExpressRoute Direct de 100 gigas, ¿vale? O sea, menos no funciona. Bueno, llegados aquí, os he contado toda la historia de ExpressRoute, espero que os haya quedado todo muy claro. Os dejo aquí algunas referencias de algunas cosas que hablé. Antes de irnos, quiero agradecer nuevamente a este fantástico plantel de patrocinadores que hemos tenido. O sea, muchísimas gracias por apoyaros un año más. Si todo esto, aún así, os sigue sonando a Klingon, lo único que puedo decir es Ich Azure Kapla.